La cantidad de agua que transpiran y evaporan los cultivos y que es necesario reponer con el riego depende de muchas variables, pero principalmente de aquellas que tienen que ver con el desarrollo vegetativo de estos y con la meteorología existente en un momento dado. Redares Plus dispone de dos métodos de cálculo de necesidades hídricas. El primero de ellos es el modelizado, y en él, a partir de información aportada por el agricultor, el sistema es capaz de modelizar el desarrollo vegetativo de este y darle valores a una variable dependiente de este desarrollo que denominamos coeficiente de cultivo. El segundo de los métodos de cálculo es el personalizado, y en él es el propio agricultor, el propio usuario, el que a través del conocimiento de su cultivo y de la observación de este es capaz de dar valores a lo largo de todo el ciclo a este coeficiente de cultivo, a esta variable, bien directamente o bien a partir de información suministrada por imágenes multiespectrales tomadas desde un dron o desde un satélite. Es un método de cálculo bastante más preciso, más complejo. Es el que pretendemos explicar en este videotutorial. Vamos a ello. El acceso a la programación de riego, tanto modelizada como personalizada, se encuentra en la pantalla principal de la web de Redares Plus. Podemos acceder desde el camino de migas que hay aquí, programación de riego, datos de recintos de riego, o clicando directamente sobre la ventana. Lo que se nos abre son estos tres módulos. Vamos a trabajar con estos dos, con el dato de recintos de riego y con el visor calculadora SIG. Al visor calculadora SIG accederemos a través de la programación de riego directamente para que se pueda observar la metodología de cálculo de forma integrada. Y el otro módulo, como comentábamos en un anterior videotutorial, es el de resumen de programación, que es útil cuando un usuario ha dado de alta diferentes recintos con diferentes cultivos y puede seguir la programación de riego sin tener que abrir cada una de las programaciones, sino a modo de resumen a partir de una fecha que él elija. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con este módulo, denominado datos de recintos de riego, y bueno, si no tenemos dado de alta ningún recinto, no es ninguno de estos, lo que tenemos que hacer es editarlo, darlo de alta. Aquí, esquina superior derecha, nuevo recinto de riego. Nos va a preguntar en qué provincia está, de Extremadura, en Badajoz. ¿En qué municipio? En nuestro caso corresponde a Guareña. Si el municipio que escogemos estuviese situado íntegramente dentro de una zona regable oficial, nos diría qué estación meteorológica nos corresponde, de qué estación meteorológica va a seleccionar los datos meteorológicos. En nuestro caso no es así porque Guareña tiene parte en secano, parte en regadío oficial. Entonces le tenemos que decir cuál es la estación. En nuestro caso va a ser la más cercana, la de Santa Amalia, que es la vía 106. Zona 0, polígono 57, esto sigue la notación SIGPAC. Parcela 15, recinto 1, nos va a pedir un alias, vamos a poner 2020. Este alias nos permite realizar programaciones en diferentes años dentro de un mismo recinto, o poder identificar dentro de un recinto diferentes bloques de riego si nos parece interesante. Y nos va a pedir un nombre. Bueno, le vamos a llamar videotutorial, programación, tomate. Le damos a aceptar y aquí nos dice que el recinto se ha registrado correctamente. Una vez hecho esto, le damos a volver y observamos que efectivamente el recinto de riego que hemos dado de alta está aquí. Podemos borrarlo, podemos modificar los datos que hemos introducido, pero dentro de la rueda dentada esta vamos a clicar y vamos a iniciar la programación. Una vez que tenemos dado de alta el recinto, lo siguiente es dar de alta un cultivo. Bueno, en nuestro caso va a ser un tomate de industria, es un herbáceo. Tomate de industria, y el sistema de riego va a ser por goteo. Luego veremos más adelante las particularidades. Se nos abre esta pantalla que nos sigue pidiendo información. Lo primero que nos dice qué tipo de programación vamos a llevar a cabo. Y aquí es donde determinamos que nuestra programación no va a ser modelizada, no nos va a calcular el sistema los coeficientes de cultivo, sino que lo vamos a hacer nosotros, sino que va a ser personalizada.
Nos pide datos sobre el cultivo, fecha de siembra trasplante, en nuestro caso va a ser el 10 de mayo del año 2020. El ciclo va a ser de 115 días, la altura máxima del cultivo. La eficiencia del sistema de riego, bueno, puede ser un 85, un 90%, un 80%. En nuestro caso lo vamos a dejar en el 90% porque el riego por goteo con el que vamos a programar va a ser un riego por goteo en el que las líneas portagoteros están enterradas, con lo cual la fracción del suelo mojado va a ser mucho más baja. En principio podríamos pensar que es de 0, pero bueno, siempre se moja algo, un 5 o un 10%, vamos a poner un 10%. El tipo de suelo, un franco arenoso. Separación de líneas portagoteros, 1,5 metros, habitual en tomate. Los goteros están separados 30 centímetros. Hay una línea portagoteros por cada cama de cultivo. El caudal unitario del gotero, vamos a poner 1,1. Bueno, todos sabemos que esto es dependiente no solo de la fabricación del gotero, sino de la presión de trabajo. Entonces hay que estar bien atentos al introducir este dato. Hay que tener en cuenta la presión de trabajo con la que estemos dando. Que sepamos que ese caudal unitario en litros por hora sí que es el que estamos asignando. Tiempo de secado del suelo en días, que es el tiempo de secado de la superficie, vamos a poner un día. El déficit de riego inicial lo vamos a dejar a 0. Y aquí sí que nos pide, a diferencia de la programación modelizada, que le digamos cuál es el coeficiente de cultivo inicial con el que vamos a empezar nuestra programación de riego. Bueno, va a ser muy bajito, porque es un coeficiente de cultivo relativo a la transpiración del cultivo, y en el inicio está recién trasplantado, con lo cual la transpiración es mínima. Le vamos a colocar un valor de 0,05 y le damos a aplicar. Se nos va a abrir la programación de riego. En este caso, desde el inicio hasta, clicamos aquí, hasta el final, hasta la recolección en septiembre. ¿Por qué? Pues bueno, porque estamos en noviembre y disponemos de datos meteorológicos de todo el ciclo de cultivo. Si la programación de riego la estuviésemos haciendo en tiempo real, solo dispondríamos de datos meteorológicos hasta el día de ayer publicados, hasta el día anterior, y la programación se nos cortaría. Y se nos iría actualizando diariamente a medida que vamos disponiendo de nuevos datos meteorológicos. Eso se hace de forma automática. Bien, ¿cuál es la información? Esta información, estas variables ya las hemos explicado en la programación de riego modelizada. Es la fecha, el día de ciclo, la altura máxima del cultivo, fracción del suelo mojado, el 10%. Vamos a regar al 100% de las necesidades. Nuestro coeficiente de riego deficitario controlado va a estar al 100%, es editable, no obstante. Esta es la evapotranspiración que se calcula a partir de los datos meteorológicos de la estación meteorológica, en nuestro caso de Santa Amalia, en litros por metro cuadrado. El coeficiente de cultivo, que es lo que debemos ir modificando, editando manualmente o a través de imágenes satelitales o de dron. El producto de ambos es la evapotranspiración del cultivo. La siguiente columna, la P, es la precipitación recogida por la estación meteorológica. De esta precipitación la que es efectiva y está a disposición del cultivo, y la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo y la precipitación efectiva, las necesidades netas. Las necesidades brutas son el cociente entre las netas y la eficiencia del sistema de riego. El déficit de riego se va acumulando siempre y cuando nos reguemos, y viene dado, las unidades son litros por metro cuadrado, pero a través de la información que hemos aportado anteriormente de cómo está conformado nuestro sistema de riego, pues nos pasa este déficit de riego a minutos, que es lo que nos interesa, saber cuántos minutos tenemos que tener nuestra instalación de riego en marcha para poder regar lo que nos asesora el sistema. Y aquí, bueno, pues editaremos los minutos de riego que vamos regando, la dotación de riego en minutos. Bien, ¿cómo editamos un coeficiente de cultivo? Pues muy sencillo. Abrimos el candado, lo modificamos, en este caso ligeramente, a 0,06, cerramos el candado
Y no podemos olvidarnos de darle a aplicar y a guardar. Si no, observaremos que se nos pierden los cambios. Bien, esto de forma manual. Podemos ir haciéndolo a medida que vaya desarrollándose el cultivo si tenemos esta información, y si no, lo que vamos a hacer es introducir este coeficiente de cultivo a partir de información de imágenes satelitales o de dron. Bien, nos vamos a la siguiente página. Hemos observado que anteriormente, bueno, y aquí todavía las necesidades siguen siendo negativas porque ha llovido copiosamente anteriormente. La primera imagen de la que disponemos, una imagen satelital de Sentinel-2, es del 26 de mayo del 2020, y para poder acceder a ella clicaremos sobre la fecha. Clicamos sobre la fecha, nos dice si hemos guardado los datos, decimos que sí, lo hemos hecho anteriormente, no se nos puede olvidar, y nos dice que seleccionemos una imagen. Las imágenes con las que vamos a trabajar son imágenes descargadas de la página web Sentinel Hub de su módulo Playground. Hay un video tutorial que explica cómo hacerlo para que la composición, el RGB de estas imágenes esté adaptado para poder calcular coeficientes, bueno, índices de vegetación primero y a partir de ellos coeficientes de cultivo. Ya digo que se explica en otro video tutorial. Seleccionamos los ficheros, nos venimos a imágenes Sentinel y bueno, la primera imagen de que tenemos información es del 26 de mayo. Le decimos abrir, nos dice que la ha abierto, que no ha habido ningún error, le damos a aceptar y observamos el formato de las imágenes del Sentinel Hub. En este caso el resultado va a ser un tanto anómalo, o puede serlo, porque hay nubes, estamos observando que hay nubes por aquí, y como tenemos una imagen con la reflectividad corregida, lo único que tenemos que hacer es marcar el área. Esta va a ser la parcela con la que vamos a trabajar. Bueno, con nuestro botón derecho del ratón seleccionamos el polígono y nos dice que nuestro NDVI es de 0,13, nuestro SAVI es de 0,11, son los dos índices de vegetación con los que trabaja RedarX. El NDVI se aplica a cultivos herbáceos para el cálculo de coeficientes de cultivo en herbáceos y el SAVI se utiliza para cultivos leñosos. Nos dice que nuestro coeficiente de cultivo es de 0,05. Ah, una cosa que se me ha olvidado. Nosotros subimos la imagen y le tenemos que decir cuál es la banda del infrarrojo y cuál es la banda del rojo para poder calcular los coeficientes de cultivo. Bueno, en estas imágenes de Sentinel Hub, como se explica en el video tutorial, ya se había hecho previamente, y en el RGB la banda del infrarrojo corresponde a la banda 1 y la banda del rojo a la banda 2. Eso está hecho, pero si no fuese así, habría que decírselo al sistema porque si no va a calcular unos coeficientes de cultivo erróneos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Clicamos sobre la información que nos ha calculado, botón derecho, y le decimos que nos añada este valor a la programación. Bueno, es un valor de 0,05. Bueno, vemos que ese valor de 0,06 que teníamos editado anteriormente nos vuelve a bajar a 0,05. Le damos a aplicar y le damos a guardar. Salvo error por esas nubes, el cultivo en los 15 días que llevamos prácticamente no se ha desarrollado y no se observa prácticamente masa vegetativa. ¿Cuál es la siguiente imagen de la que tenemos información? Pues es la imagen del 5 de junio del 2020. Bueno, vamos a darle a aceptar. No sé si he dado a guardar y grabar. Probablemente no y perdamos esa información. Bueno, 5 de junio decimos, vale. Abrimos. Le damos a aceptar. Aquí observamos que hay un poquito más de vegetación y nuevamente marcamos el área. Vale, el coeficiente de cultivo ahora es de 0,18.
Seleccionamos, botón derecho del ratón, añadir a programación, y bueno, nos dice que pasamos de 0,05 a 0,18. Aplicamos, no estaba aplicado todavía, y le damos a guardar. Aceptamos. La mecánica es esta, es así de sencilla. Observamos que aquí empiezan a aparecer necesidades hídricas, no solo el déficit de riego en litros por metro cuadrado, sino que nos lo dicen en minutos. Bueno, aquí podemos regar, por ejemplo, media hora. Le damos a aplicar, clicamos sobre guardar, nos realiza el balance de agua en el suelo y nos dice que bueno, teníamos 55 minutos, hemos regado 30, nos han quedado por regar 22 y bueno, se nos va acumulando en los días siguientes. Deberíamos ir, a medida que vamos introduciendo imágenes satelitales o editando coeficientes de cultivo de forma manual, deberíamos ir aplicando el riego, aplicar, guardar, aplicar, guardar, aplicar, guardar. No lo vamos a hacer así porque el videotutorial si no sería muy largo y se trata de entender la mecánica, no de hacer una programación de riego completa porque sería muy largo. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos a la siguiente imagen satelital de la que tenemos información, que es la del 10 de junio. Bien. 10 de junio, valor de 0,18 anterior, y la mecánica sigue siendo la misma. Seleccionamos el fichero, 10 de junio, aceptar, marcamos el área. Aquí se puede decir que podemos marcar diversas áreas para poder comprobar cuál es la variabilidad de nuestro recinto de riego y poder decidir, según nuestra estrategia de riego, con qué coeficiente de cultivo basal regamos. Podemos escoger cualquiera de ellos o incluso podemos regar con el promedio. Lo seleccionamos, botón derecho, le decimos que nos lo agrupe y nos dice que el coeficiente de cultivo basal promedio es de 0,29. Botón derecho, izquierdo, botón derecho, añadir a programación y pasamos de 0,18 a 0,29. Aplicamos y lo guardamos. Aceptamos, guardarlo y bueno, observaremos aquí los cambios. Podríamos aplicar un riego de 180 minutos. No vamos a seguir el riego de forma estricta porque ya digo que sería largo. Aplicamos, guardamos y nos realiza el balance de agua en el suelo. Una cosa que podemos apreciar es que, por lo menos en esta versión de programación de riego personalizada, los coeficientes de cultivo que nosotros vamos editando son coeficientes de cultivo transpirativos que tienen que ver con la masa vegetativa. La metodología de cálculo, por lo menos en el riego por goteo que sigue Redares Plus, es la de FAO 56, básicamente, y el método bifactorial. ¿Qué quiere decir el método bifactorial? Pues que el coeficiente de cultivo se calcula discriminando la parte que tiene que ver con transpiración con la parte que tiene que ver con evaporación directamente desde el suelo. Este valor de 0,29 es el coeficiente de transpiración, es el relativo a la masa vegetativa que nosotros hemos visto. Pero una vez que regamos, mojamos ese 10% de superficie que decíamos y tenemos que calcular el coeficiente de evaporación. La diferencia entre ese 0,29 y 0,38 es la componente evaporativa. Que nadie se asuste si ve que esos datos suben y que puede parecer un artefacto o un error, sino que es así. Ya digo que esto es así en esta versión, tenemos que regar para que el coeficiente de cultivo basal se sume al coeficiente de cultivo evaporativo, pero bueno, en una versión que está ya en marcha esto se eliminará y no hará falta que nosotros apliquemos un riego para que este coeficiente de cultivo sea el sumatorio de la transpiración más la evaporación directa desde el suelo. Bueno, seguiríamos regando aquí e introduciendo de forma paulativa nuevas imágenes. La siguiente que tenemos es del 15 del 6. Vamos a observar cómo 15 del 6 del 2020. Vamos a observar cómo la vegetación se ha desarrollado un poquito más. Bueno,
Marcaríamos un área, 2, 3, las que considerásemos oportunas. El coeficiente de cultivo vemos que ha subido, el NDVI obviamente también. Lo añadiríamos a programación. Pasamos de 0,29 a 0,36 y no olvidemos aplicar y guardar. Si no, perderemos ese cálculo que no ha quedado todavía grabado. Bien, esto respecto a las imágenes satelitales de Sentinel Hub y a la edición manual. Pero me vais a permitir que me salte la programación ahora mismo para que podamos ver cómo se suben imágenes multiespectrales desde un dron. Tenemos una del 26 de junio del 2020 de ese recinto de riego. Vamos a intentar subirla y ver cuál es la mecánica. No es una imagen Sentinel, es una imagen de dron y va a ser esta, la del 26 de junio del 2020. Bueno, es una imagen tomada a unos 100 metros de altura. Recoge un área que es la central del recinto de riego y es una imagen, no sé si lo habéis visto en el nombre del archivo, es una imagen que está corregida radiométricamente, es decir, que la reflectividad que vemos o los niveles digitales que vemos en el infrarrojo y en el rojo están calibrados y por tanto podemos calcular índices de vegetación de forma directa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es marcar el área. Seleccionamos el área que nos interesa. Y el coeficiente de cultivo ha subido a 0,58. Lo añadiríamos a programación. Pasaba a 0,36, a 0,58. Nos hemos saltado un paso. La dotación de riego en minutos, como no vamos cumplimentando el déficit de riego en minutos, perdón, como no vamos cumplimentando la dotación de riego en minutos, nos sigue subiendo. Pero lo que quería mostrar antes de finalizar el vídeo tutorial es, bueno, tenemos una imagen del 10 de julio de este mismo recinto y la imagen es diferente porque no viene corregida radiométricamente. Es decir, los niveles digitales no se corresponden directamente con la reflectividad en las bandas de rojo y del infrarrojo, que son necesarios para calcular los coeficientes de cultivo. El vuelo se ha realizado situando un patrón de reflectividad, es este que veis aquí. Sabemos cuál es la reflectividad que tiene, este patrón es del 48%, y lo primero que tenemos que hacer si queremos calcular índices de vegetación y no solo ver visualmente cómo se desarrolla el cultivo, es decir que vamos a situar un patrón de reflectividad y que esa reflectividad es del 48%. Le damos a aplicar, nos dice cuáles son los niveles digitales en 8 bits de esta imagen. Las imágenes tienen que tener un formato de 8 bits para que Redares Plus pueda trabajar con ellas. Había olvidado comentarlo. Bueno, y una vez que ya tenemos colocado el patrón, ahora sí ya podemos seleccionar el área y los índices de vegetación nos los va a calcular de forma directa. Bueno, en este caso el coeficiente de cultivo basal es de 0,97. Podemos seleccionar diversas áreas, como hemos dicho. Puede haber cierta variabilidad en ellas. Bueno, aquí es bastante homogéneo, 0,97 de índice de vegetación 1. Podemos sacar el promedio agrupándolas, 0,97, y le diríamos que nos lo añada a programación. Bueno, aquí tenemos el valor de 0,97 de coeficiente de cultivo basal que hemos editado, y la mecánica es esta, es ir editando coeficientes de cultivo basales bien de forma manual con los candados o bien a través del visor calculadora SIG, ir aplicando los riegos, aplicar, guardar, hasta que llegue el fin de ciclo. Espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por la atención. Nos vemos en otro vídeo tutorial.